Los diarios del Vaticano II de Mons. Joseph Fenton, el fin de la religión católica tal como la conocemos. Fenton cuenta la historia interna. Aspectos destacados de los diarios Fenton. Antes, durante y después del Vaticano II. Si no le creyera a Dios, estaría convencido de que la Iglesia Católica estaba por terminar. M.J.R. Joseph Calle Fenton sobre el Vaticano II 23 de noviembre de 1962. Año 1960. Nuestro amigo maltés, que nació en Alejandría, nos dijo que vio a Spelly, el cardenal Francis Spellman, salir del cónclave, de 1958, luciendo pálido y conmocionado. 2 de noviembre de 1960. Para mí, la condición aquí en Roma es una evidencia de la existencia de la Iglesia como un milagro del orden social. En general, lo dirigen hombres que no se preocupan en absoluto por la pureza o la integridad de la doctrina católica. Y, sin embargo, cuando las cosas van mal, la doctrina de Cristo siempre se manifiesta. 5 de noviembre de 1960. No se permitirá que el Consejo fracase. Este viaje me ha enseñado una cosa, definitivamente soy un creyente. También me ha demostrado que algunos de los líderes de la Iglesia parecen no creer. 5 de noviembre de 1960. Año 1962. Estas son 4 propuestas que me entregó bajo el SHO el entonces La Odisea en Frigia 28 de noviembre de 1954. También fueron entregados al P. Frank Cornell. Nunca ha habido nada menos efectivo en la Iglesia que una condena secreta de un error. 16 de marzo de 1962. El cardenal A. Taviani, comentó que estábamos en vísperas del concilio, y que nadie sabía quiénes serían los teólogos del concilio. 28 de septiembre de 1962. Es un crimen que no hicimos el juramento antimodernista. El pobre O. Taviani, debió no haber logrado que la Comisión Central aprobara nuestra profesión. Contenía su condena al P. John Courtney, Mary. 9 de octubre de 1962. Siempre había pensado que este consejo era peligroso. Se inició sin motivo suficiente. Se habló demasiado sobre lo que se suponía que debía lograr. Ahora me temo que se avecinan verdaderos problemas. 13 de octubre de 1962. Comencé a leer el material sobre la liturgia y me sorprendió la mala teología. De hecho, han sido lo suficientemente estúpidos, para decir, que la Iglesia es simul humanam et divininam, visibilem et invisibilem, al mismo tiempo humana y divina, visible e invisible. Y hablan de la Iglesia trabajando quausque y una mobile fiat et unus pastor, hasta que haya un rebaño y un solo pastor, como si esa condición no se hubiera cumplido ya. 19 de octubre de 1962. No creo que un pequeño trabajo de nuestra parte vaya a traer algo bueno a la Iglesia. Creo que deberíamos afrontar los hechos. Desde la muerte del Papa, San Pío X, la Iglesia ha sido dirigida por papas débiles y liberales, que han inundado la jerarquía con hombres indignos y estúpidos. Esta configuración conciliar actual lo hace aún más evidente. Fr. Edanaoe, el único miembro inteligente y fiel del secretariado del cardenal B ha sido dejado fuera de la lista de los periti. Idiotas como Mons. Dion S. Quinn y el chivato, P. Frederick, M.C. Manu se han puesto. P. George, Tabar está ahí como americano, Dios nos ayude. Por apariencia superficial, parecería que el Señor Cristo está abandonando su iglesia. Se están revelando los pensamientos de muchos. Como solía decir un sacerdote, para disculpar su propio liberalismo, que, en el fondo de su corazón sabía que estaba equivocado, durante las últimas décadas la tendencia en Roma ha sido favorecer a los liberales. Esa es la política ahora. Solo podemos hacer lo que podamos para manifestar una deslealtad cada vez más completa hacia Cristo. 19 de octubre de 1962. Por lo que puedo ver, la Iglesia se verá muy afectada por este consejo. La oposición entre los liberales y los católicos leales ha salido a la luz. Ayer, un obispo holandés, Holanda, dio una charla desagradable en la que afirmó estar hablando en nombre de todos sus compatriotas. Afirmó que las afirmaciones, en realidad, declaraciones de hechos, sobre la imperfección teológica en el esquema eran exageradas. El pobre parecía imaginarse que un poco de falta de precisión está bien en un documento conciliar. Me disgusta hablar de este tipo. 27 de octubre de 1962. El sentido o sentimiento de esta reunión parece ser completamente liberal. Estoy ansioso por llegar a casa. Me temo que no hay nada que pueda hacer aquí. Estar en el consejo es, por supuesto, la gran experiencia de mi vida. Pero, al mismo tiempo, ha sido una espantosa decepción. Nunca pensé que el episcopado fuera tan liberal. Esto marcará el fin de la religión católica tal como la conocemos. Habrá misas vernáculas y, peor aún, habrá una teología miserable en las constituciones. 31 de octubre de 1962. P. Sebastián, Trump acaba de señalar que un consejo pastoral no debe ser no doctrinal. Trump está muy bien. Está defendiendo los esquemas. Definitivamente no le está dando un respiro a la oposición. Estamos escuchando historia. ¿Cuál es la nota teológica de lo que está contenido en la Constitución teológica o doctrinal? Absolutamente cierto, al menos. 13 de noviembre de 1962.
Por orden del propio Papa se cambiaron las reglas y se descartó el esquema. Se creó una nueva comisión que incluía al cardenal Meyer, al Frinky Lienard. 23 de noviembre de 1962. Planean dejar esta tontería televisiva en 1 o 2 días, y luego retomar la unidad de la Iglesia. Eso será un desastre. Si no le creyera a Dios, estaría convencido de que la Iglesia Católica estaba a punto de terminar. 23 de noviembre de 1962. Otras personas creen lo que he pensado durante varios meses, es decir, que Juan 23 es definitivamente un zurdo. Esta tontería en el sentido de que está engañado o mal se va y es una vergüenza. Él es el jefe. 25 de noviembre de 1962. Los artículos del Corriere della Sera de Milán hablan de la conexión del Papa con el sacerdote modernista excomulgado P. Ernesto Buonaiuti, y lo hacen parecer un verdadero modernista, en el fondo. Probablemente lo sea. 26 de noviembre de 1962. Año 1963. Me temo que van a echar muchas tonterías a los pobres católicos. 6 de marzo de 1963. El catolicismo liberal tal como lo entendieron estos hombres fue y es el sistema de pensamiento mediante el cual la enseñanza de la Iglesia Católica fue representada como compatible con la máxima que vio la Revolución Francesa. 11 de mayo de 1963. La Declaración del Concilio no es un libro de texto teológico. Al mismo tiempo, sin embargo, una declaración de un concilio puede causar confusión o finalmente puede ser realmente dañina cuando, aunque no hay error sobre la fe o la moral en ella, la declaración pasa por alto verdades que son, y que durante mucho tiempo han sido generalmente aceptadas. Reconocidos como afirmaciones de la doctrina católica. 11 de mayo de 1963. El padre, Eda Naoe me dio 2 libros sobre modernismo. En uno de ellos encontré evidencia de que la enseñanza en el primer capítulo del nuevo esquema sobre la Iglesia, el que se convirtió en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Vaticano II, y el lenguaje son los del excomulgado modernista P. George Tyrrell. Que Dios proteja a su Iglesia de ese capítulo. Si pasa, será un gran mal. Debo orar y actuar. 24 de septiembre de 1963. Año 1964. No hay nada erróneo en el material, en el esquema de la revelación divina, que hemos pasado. Pero hay muchas cosas incompletas y engañosas. 4 de junio de 1964. M. P. John Courtney Mary, acaba de llegar para ver el triunfo de su falsa doctrina, de la libertad religiosa. 21 de septiembre de 1964. El cardenal, Lienard está hablando. Insiste en que todos los cristianos tienen a los judíos como fuente común. Él ignora el hecho de que la religión de Israel y Judá antes de la vida pública, de Cristo, era una cosa y estaba pasada. El judaísmo cristiano es otra muy distinta. El centro de la religión judía después de Cristo es y ha sido la negación de Cristo. 28 de septiembre de 1964. Cuanto más escucho de los discursos y de la progresividad, más consciente soy de que este concilio es uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia de la Iglesia. 9 de octubre de 1964. P. Charles Davis ha heredado, P. la posición de Hans Kung como rey de los frutos secos. 16 de noviembre de 1964. Por supuesto que me doy cuenta de que hice una estupidez al preguntar por la parroquia y que B.P. Christopher Weldon, hizo una cosa estúpida y mala al darme, St. La iglesia de San Patricio en Chicopee Falls. 16 de noviembre de 1964. Mons. Joseph Quinn me acaba de decir que el H.O., Santo Oficio, está siendo abolido y que el Card. Ataviani no será el jefe de la nueva congregación no suprema que tomará su lugar. El anciano está siendo humillado. Él es un santo. 21 de noviembre de 1964. Año 1965. Desde que vine aquí, he estado obsesionado con la idea de escribir un libro ser sacerdote. Luego, anteanoche, durante la cual no dormí nada, tuve la inspiración de escribir lo que realmente sería ser sacerdote en la iglesia después de Bat. 2. Creo que tengo algo. Me dará la oportunidad de comentar algunos de los esquemas. 26 de octubre de 1965. La parte sobre el ecumenismo, en el texto de la comisión, es una broma. Se lee como un texto del siglo XIX o como un artículo de segunda categoría en una revista de izquierda. 28 de octubre de 1965. Anteayer cené con el cardenal Ataviani. En el camino de regreso me encontré con que el Papa le había escrito a O sobre el esquema número 13. Vi la carta. Fue un gran error dejar que ese, el de la libertad religiosa, que se convirtió en Dignitatis Humanae, y el de las religiones no cristianas, que se convirtió en Nostra Aetate, pasaran por alto el concilio. 26 de noviembre de 1965. 1966 a 69. Esta tarde llamó John M. C. Carty. Es creyente y tiene cierta confianza en Mountini, Pablo VI. Me dijo que Taviani ha escrito algunos artículos revisando por completo su antigua posición. Debe haber sido bajo la presión de Mountini. 24 de septiembre de 1966. El Papa, Pablo VI, fue muy amable conmigo. Dijo una y otra vez este hombre es mi amigo.
Les dijo a quienes lo rodeaban que me dieran todo lo que quisiera. Dijo que nuestra amistad se remonta a 30 años atrás. En realidad, se remonta a 1948. 22 de noviembre de 1968, refiriéndose a un hecho ocurrido el 16 de octubre de 1968. Me he decidido a comenzar un nuevo libro. Escribiré sobre la noción de iglesia. Nada parecido ha aparecido desde el concilio. Dentro del libro, espero tener bastante que decir sobre el consejo. Debo tener mucho cuidado. Si un católico sincero escribe un libro, lo ignora o lo ataca brutalmente. No debo cometer errores. Mi tesis principal tendrá que ser que la teología católica sobre la Iglesia ha sido mejorada pero no modificada por el concilio. Debo comenzar con la noción básica de Iglesia, que es la de un pueblo transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz. El concilio omitió el trasfondo de la Iglesia. Minimizó o pasó por alto el hecho de que la Iglesia enfrenta oposición, no solo de individuos hostiles, sino del mundo. 23 de noviembre de 1968. Pensamientos para escribir. 1. El For All Men, como una traducción al inglés de Promaltis en el canon de la misa. 2. Perjurio y juramento antimodernista. 3. Solo el historiador puede juzgar la herejía, una declaración de un pretendiente en el campo de la teología. 27 de marzo de 1969. Estas citas selectas de las revistas Fenton pintan un cuadro petrificante del falso Concilio Vaticano II. Breve biografía. Monseñor Fenton fue sacerdote de la diócesis de Springfield, Massachusetts, ordenado en 1930. Enseñó en la Universidad Católica de América y se desempeñó como editor de la American Ecclesiastical Review de 1943 a 1963. En 1931, recibió su doctorado en Sagrada Teología en el Angelicum de Roma. Su disertación fue escrita bajo la dirección del santo Pereginald Garrigou Lagrange, O.P., M. 1964, y fue publicado en forma expandida 10 años más tarde como The Concept of Sacred Theology, Bruce Publishing. Bajo el Papa Pío XII, Fenton fue nombrado monseñor y recibió varios honores papales. Fuente. Publicó numerosos libros y se distinguió como un teólogo católico ortodoxo, competente y talentoso, totalmente leal al magisterio de la Iglesia. A lo largo de los años, Fenton luchó contra muchos errores modernistas y entabló una acalorada polémica con sus defensores. En particular, refutó enérgicamente el error de libertad religiosa promovido por el jesuita John Courtney Mary, que más tarde se convirtió en la doctrina Nahaba Sordo. En el Concilio Vaticano II, 1962 a 65, Fenton fue experto en teología, peritus, del cardenal Alfredo A. Taviani, el entonces secretario del Santo Oficio, quien también era amigo personal de Fenton. Varios mons. Los diarios personales de Fenton se han conservado en un archivo de la Universidad Católica de América. La universidad los ha escaneado y lanzado al público en línea para su lectura en todo el mundo. Más abajo, nos complace compartir con usted los enlaces de descarga de los diarios individuales en un esfuerzo por promover una comprensión mayor y más precisa de la verdadera historia del Concilio Vaticano II y las luchas teológicas que ocurrieron entre católicos y modernistas antes, durante y después del Consejo. Estos diarios, que también proporcionan una visión única de la mente del competente y celoso Fenton antimodernista y dan a conocer detalles interesantes sobre otros teólogos, a veces se citan y citan en varias publicaciones académicas, como la historia del Vaticano II en varios volúmenes de Giuseppe Alberigo o John Courtney Mary de David Bemoff, Time/Life, and the American Proposition. De mayor interés para la mayoría, por supuesto, será lo que Fenton escribió sobre sus luchas contra los modernistas durante el pontificado del Papa Pío XII, cuando se estaban combatiendo muchos errores, especialmente los de la nueva teología, que luego resurgieron en Vaticano II, y sobre el concilio mismo y las discusiones teológicas que tuvieron lugar entre bastidores. Fenton tenía una conexión directa con el cardenal Alfredo A. Taviani en el Vaticano, lo que le dio mucha más influencia que otros teólogos y también más información privilegiada. Por ejemplo, Fenton sabía que el Santo Oficio bajo el Papa Pío XII se estaba preparando para condenar al John Courtney Mary, S.J., y también Jack Maritain por varios errores doctrinales, una condena que, sin embargo, se detuvo abruptamente cuando Pío XII murió el 9 de octubre de 1958, ver la censura de John Courtney Mary, parte 2, por Robert Nugent en The Catholic World, mar/abril de 2008, y no se materializó después de que el modernista Angelo Urancali, Papa y ahora San Juan 23, usurpó el trono papal ese mismo mes. De hecho, Rancali nombró a Mary un experto en teología en el concilio, y su sucesor, Giovanni Battista Mountini, Papa Pablo VI, más tarde elevó el error de Mary sobre la libertad religiosa a la enseñanza conciliar oficial. Aunque Fenton ayudó a Taviani a redactar varios documentos preliminares, esquemas, para que el concilio se debatiera en la sala, por orden de Juan 23 todos ellos fueron descartados después de que comenzara el concilio, y se redactaron textos completamente nuevos en los que el modernista Neucial Ouyans tuvo la mayor influencia. Me vienen a la mente nombres como Raner, Ratzinger, von Balthasar, Congar, Chenu, Mary de Lubac. Buen Mons. Fenton fue hospitalizado varias veces durante el consejo por problemas cardíacos, por lo que no pudo participar en las discusiones y sesiones preconciliares y conciliares en todo momento. Por nahabasordowatch.org